Bienvenidos una vez más a su santuario predilecto de dramas que nos roban el sueño y nos dejan el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy nos vamos a adentrar en las profundidades del lado más sombrío del amor, ese que duele hasta el alma, que se siente como una puñalada trapera, y que transforma a los personajes que tanto admiramos en auténticos volcanes a punto de entrar en erupción. Sí, amigos, hoy vamos a ser testigos de esas explosiones emocionales que nos dejan pegados al borde del sofá, de esas escenas donde la verdad, a menudo dolorosa, sale a la luz y los corazones se rompen en 1000 pedazos, cual jarrón de porcelana cayendo al vacío. Prepárense porque vamos a presenciar traiciones que dejan cicatrices imborrables, infidelidades que duelen en lo más profundo del ser, y reacciones que, mejor que las vean con sus propios ojos. Así que si son de aquellos que disfrutan con el drama del bueno, con las actuaciones intensas que nos erizan la piel, y con esas historias que nos hacen cuestionar si el amor verdadero realmente existe o es solo un espejismo, han llegado al lugar perfecto. Pero antes de que nos sumerjamos en este torbellino de emociones, los invito, como siempre, a que se suscriban al canal, activen esa campanita mágica para no perderse ni un solo vídeo de nuestro contenido, y por supuesto, que dejen su like si este tipo de análisis y dramas son lo que les apasiona. Ahora sí, que la función del drama turco de comienzo. Hoy emprenderemos un viaje exploratorio a través de 3 series turcas donde el engaño, la traición y las consecuencias devastadoras que acarrean son el plato principal del banquete narrativo. Seremos testigos de cómo personajes que creíamos sólidos como rocas y perdidamente enamorados, caen sin remedio en las turbias aguas de la mentira, y cómo esto desata una espiral de furia, angustia y un dolor que se siente tan real que nos hará creer que somos nosotros mismos quienes estamos viviendo ese drama en carne propia. Y tal como indica el título, presenciaremos una explosión de emociones muy específica por parte de Kerem, pero no se preocupen, porque tendremos muchos más ejemplos de corazones hechos añicos. Comenzaremos nuestro recorrido con una serie que seguramente muchos de ustedes conocen de memoria y que nos dejó con el corazón apretado en un puño, **Senkalkam**. Sí, esa comedia romántica que nos conquistó con la química arrolladora entre Eda y Serkan, pero que también nos hizo sufrir a mares con sus giros inesperados y sus momentos de angustia. Esta serie que mezcla el romance con el drama en la dosis perfecta, nos cuenta la historia de Eda Yildiz, una joven florista de espíritu libre que se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, un exitoso arquitecto, para poder recuperar su preciada beca de estudios. El problema, y aquí es donde todo el embrollo empieza a tomar forma, es que lo que comienza como una simple farsa, un teatro montado para conseguir un objetivo, se convierte en una relación real, profunda y compleja, pero plagada de obstáculos en el camino. Entre esos obstáculos tenemos a Selin, la ex prometida de Serkan, una mujer que no está dispuesta a dejarlo ir tan fácilmente y que hará todo lo que esté a su alcance para sabotear la relación que está surgiendo entre Eda y Serkan. Y es precisamente aquí donde la traición entra en juego. Selin, cegada por su ego herido y su obsesión por recuperar a Serkan, urde un sinfín de planes para socavar la relación de Eda y Serkan, recurriendo incluso a mentiras y manipulaciones para que las cosas no funcionen entre ellos. Y aunque no es la protagonista directa de este vídeo en cuanto a una reacción explosiva de furia, su comportamiento genera un cúmulo de dolor que se acumula como un volcán a punto de erupcionar, llegando a su punto álgido más adelante. Si bien en Senkalkam, las explosiones de ira y los enfrentamientos no son tan frecuentes como en otras series que veremos a continuación, la traición constante de Selin y su implacable manipulación crean un ambiente de tensión y desconfianza que es igual o incluso más doloroso para los protagonistas. La manera en que Eda se entera de ciertas mentiras, las miradas de angustia de Serkan cuando ve que su pasado sigue intentando inmiscuirse en su presente, son momentos que nos hacen sentir su dolor con una intensidad desgarradora, aunque las escenas no estén cargadas de gritos y reproches. Además, un dato muy interesante sobre esta serie es la gran química que existía entre los actores principales, Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes en la vida real también fueron pareja, lo que añadía un toque extra de realismo y pasión a sus escenas, haciéndonos creer que lo que veíamos en pantalla era el reflejo de la realidad. Senkalkam nos demuestra que incluso en las comedias románticas, la traición puede ser una fuerza destructiva, capaz de hacer tambalear incluso a las relaciones más prometedoras y que más nos han ilusionado. Y ahora sí, prepárense porque vamos a subir la intensidad del drama a niveles estratosféricos. Demos un giro de timón y pasemos a la siguiente serie, que es donde nuestro título se hace realmente carne y toma el protagonismo que merece, **Güneş Beklerken*. Esta serie, que entrelaza el drama juvenil con el misterio y el suspense, nos presenta la historia de Zeynep,
una joven que se ve obligada a trasladarse a Estambul junto a su madre tras una terrible tragedia familiar. En su nuevo instituto, Zeynep se cruza con Kerem Sae, un chico popular y rebelde que, a pesar de su carácter difícil y su aura de chico problemático, termina enamorándose perdidamente de ella. Y es aquí donde las cosas comienzan a complicarse de manera exponencial, porque el pasado de Kerem está lleno de secretos y mentiras, especialmente una relacionada con su mejor amigo Baris. Y es precisamente esta mentira, este engaño que Kerem ha estado ocultando a Zeynep, el que provoca una de las explosiones emocionales más intensas y memorables que hemos visto en el universo de las series turcas. A lo largo de toda la serie, somos testigos de cómo Kerem lucha con sus demonios internos, tratando desesperadamente de proteger a Zeynep de la verdad, sabiendo que la verdad podría destruir todo lo que ha construido con ella. Pero como es costumbre en el mundo del drama, al final, la verdad siempre sale a la luz, y lo hace de la manera más dolorosa posible. La confesión de Kerem sobre un evento pasado que involucra a su amigo y que afecta directamente a Zeynep es el detonante que provoca que nuestra protagonista se sienta traicionada, engañada y profundamente herida por la persona que ama. La reacción de Kerem, al ver el dolor que ha causado en el corazón de Zeynep, es una mezcla explosiva de arrepentimiento y furia consigo mismo. Vemos su lado más vulnerable, su desesperación al darse cuenta de que la persona que más ama en este mundo lo odia en ese preciso momento. Pero lo que realmente nos impacta es la explosión de furia de Zeynep, quien se siente totalmente desilusionada y traicionada por el hombre en el que confiaba ciegamente. La escena es desgarradora, llena de gritos, lágrimas que brotan como manantiales y reproches que hieren más que una puñalada. Vemos a una mujer fuerte y decidida, que no se deja vencer fácilmente, pero que en este momento se siente completamente destruida por la traición del hombre que le prometió un futuro juntos. La intensidad de las actuaciones es simplemente impresionante, y nos hace sentir cada uno de los matices del dolor que están experimentando los personajes, haciéndonos partícipes de su sufrimiento. La escena de la confesión y la explosión posterior de Zeynep es un claro ejemplo de cómo el engaño puede destruir incluso las relaciones más fuertes y aparentemente indestructibles. Esta serie, además de su drama juvenil, también explora temas profundos como la amistad, la lealtad, la venganza y, por supuesto, el amor en todas sus formas, desde el amor más puro hasta el más oscuro y retorcido. Y un dato curioso es que también cuenta con la participación de Hande Erçel, quien interpreta a una antagonista muy diferente a Selin de Senkalkam, mostrando la versatilidad de esta actriz y su capacidad para encarnar personajes totalmente opuestos. En Güneş y Beklerken, la traición no solo genera dolor en los personajes, sino que también desencadena una serie de eventos que cambian sus vidas para siempre, llevándolos por un camino lleno de incertidumbre y sufrimiento. Y ahora, para cerrar esta lista de explosiones de corazones rotos, vamos con otra historia que no se queda atrás en intensidad dramática. Nuestra tercera y última serie es *** Silla Bellazazk ***. Esta serie, un drama romántico con tintes de acción, suspense y un toque oscuro, nos presenta la historia de Asl, una médica idealista que se ve obligada a casarse con Ferhat, un asesino a sueldo con un pasado turbio y un alma atormentada. Lo que comienza como un matrimonio forzado, una unión impuesta por las circunstancias, se convierte en una extraña y peligrosa relación de amor-odio, donde ambos personajes deben aprender a confiar el uno en el otro para poder sobrevivir. Y aquí, como se imaginarán, la traición también juega un papel fundamental en el desarrollo de la trama. A lo largo de la serie, tanto Asl como Ferhat se enfrentan a numerosos obstáculos, tanto internos como externos, y el engaño es una constante en sus vidas. Ferhat, a pesar de su apariencia dura y su coraza impenetrable, también tiene un corazón que ha sufrido mucho y una gran dificultad para expresar sus sentimientos, mostrándose como un hombre frío y distante. Pero a medida que su relación con Asl se vuelve más profunda y significativa, este comienza a mostrar una faceta más vulnerable y humana. Sin embargo, su pasado siempre vuelve para atormentarlo y poner a prueba su relación con Asl. En un punto crucial de la historia, Ferhat comete una acción que Asl considera una traición imperdonable, un acto que rompe todos los cimientos de la confianza que había entre ellos. Y es aquí donde somos testigos de la explosión de dolor y furia de Asl. No solo se siente engañada y traicionada por Ferhat, sino que también se siente profundamente decepcionada y herida por el hombre que ama y a quien le había entregado su corazón. Asl no es una mujer que se quede callada ante la injusticia, y su reacción es una clara muestra de su carácter fuerte e independiente. La escena en que Asl confronta a Ferhat es intensa y emotiva, llena de lágrimas que caen como cascadas, reproches que calan hasta los huesos y gritos que desgarran el alma.
Pero lo interesante de esta serie es que la traición no es unidireccional, sino que también vemos cómo Ferhat se siente herido y traicionado por ciertas decisiones de Asl. Esto nos muestra que en las relaciones, todos somos vulnerables a la decepción y el dolor, y que incluso las personas que creemos más fuertes y con mayor capacidad de resistencia pueden ser las más lastimadas por el engaño. Siyabe Yazask es una serie que nos demuestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que incluso las relaciones más complicadas pueden tener segundas oportunidades, pero también nos recuerda que la traición puede ser una fuerza destructiva, capaz de destruir incluso las relaciones más profundas y aparentemente indestructibles. Un dato curioso sobre esta serie es su particular fotografía y ambientación, que le dan un toque especial y diferente a otros dramas turcos, sumergiéndonos en un mundo oscuro y lleno de misterio. En fin, hemos llegado al final de nuestro recorrido por estos 3 dramas turcos donde la traición es el detonante de explosiones emocionales que nos dejan sin aliento y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Hemos sido testigos de cómo el engaño puede destruir relaciones que creíamos sólidas, generar un dolor tan intenso que parece insoportable y provocar reacciones intensas que nos dejan sin aliento. Senkalkapm nos mostró el lado más sutil y silencioso de la traición. Güneş Beklerken nos regaló una explosión de furia y dolor que nos dejó sin palabras y Siyabe Yazask nos enseñó que el engaño puede lastimar a todos por igual, sin importar su fortaleza o su pasado. Cada una de estas series nos recuerda que la confianza es un pilar fundamental en cualquier relación, y que una vez que se rompe, las consecuencias pueden ser devastadoras. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el lado más oscuro del amor en las telenovelas turcas. Recuerden que el drama es parte de la vida, y que a veces es bueno dejarnos llevar por estas historias que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias emociones y relaciones. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Y ahora, como siempre, los invito a que me dejen en los comentarios qué les parecieron estas series, si han visto alguna de ellas, y qué otras explosiones de corazones rotos recuerdan de sus dramas turcos favoritos. No olviden que sus comentarios siempre son bienvenidos y muy importantes para mí, ya que su opinión es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Y antes de despedirme los invito nuevamente a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas, y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Les mando un abrazo gigante cargado de cariño y emoción, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima.